días y bienvenidos a Gente de Opiniones. Estamos a lunes 17 de septiembre, ya al filo de la mitad ya es el noveno mes del año, ¿verdad? Ya vamos a llegar a octubre. Bueno, esta noche nos acompaña Lidia Castillo, ella es doctora en Derecho Público, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Lidia. Buenas noches. También nos acompaña Óscar Canjuro Celada, él es integrante de la Asociación Americana de Juristas. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, María Teresa. Buenas noches, Lidia. Un saludo a todos los televidentes y agradecido por esta oportunidad y de estar en medio de estas dos señoras tan guapas. Me siento agradado, ¿no? Muy bien, en esta edición vamos a intentar con nuestro invitado hacer un análisis desde la perspectiva jurídica de la corrupción en el país y vamos a empezar con Óscar. La corrupción en estos días, en estos meses se ha escuchado bastante, ha habido de manera escueta y parcializada opiniones al respecto, pero quisiera iniciar con la explicación de qué es la corrupción, qué implica este fenómeno, obviamente desde un análisis también retrospectivo de cómo se ha desarrollado la corrupción por décadas en el país, cómo se manifiesta, las maneras en que la podemos ver y las diferentes expresiones de la corrupción. Sí, bueno, quizás iniciando por decir que la corrupción o la corruptela es la manera de tomar decisiones donde se prevalecen intereses particulares y se contraviene a un principio de legalidad o a la norma que te obliga a actuar de manera diferente a lo que lo estás haciendo, ¿verdad? Históricamente, digamos, acá en El Salvador, la corrupción, no solo en El Salvador, ¿por qué no decirlo en Latinoamérica? La corrupción fue un fenómeno que por muchos años, específicamente en los gobiernos donde fueron, donde hubo dictaduras militares, prácticamente no se persiguió, los actos se venían bajo una sombra de impunidad, de tolerancia y al final, con la excusa de se acatan órdenes, se cumplen voluntades, eso venía prácticamente a contravertir un Estado de Derecho que prácticamente estaba nada más en pañales o digamos no se había consolidado tanto como ahora, si le podemos llamar consolidación. Y bueno, al final vemos una nueva tendencia tanto normativa como a nivel doctrinaria de la necesidad de romper con estos esquemas del compadrazgo, de la voluntad autoritarista de los gobernantes y vienen a reforzarse a través de legislaciones como la transparencia, en el caso de El Salvador a partir del 2009 que se implementa una ley de acceso a la información y de transparencia. Asimismo se compenetra con una ley de ética gubernamental, ¿verdad? Y vemos que esto va ocurriendo como requisitos para algunos países para poder entrar en el tema de, era Fomilenio 1, Fomilenio 2, y esto se fue dando de esa manera que se vio en la necesidad del país de ir aprobando estas normativas y a raíz de eso se va empoderando un poco la ciudadanía, dándole un poco más de información, de acceso a la información y asimismo de acceso al manejo de los fondos públicos. La corrupción no solamente es el mal manejo de fondos públicos, sino también se vincula mucho a el enriquecimiento ilícito y también la manera desde la cual, desde la administración pública, se cometen vicios y se ocupa la función o el cargo para hacer negocios en contravención a la normativa o a la ley. Muy bien. Ante estas situaciones, Lidia, desde la perspectiva jurídica, ¿cómo ha sido la administración de justicia frente a la corrupción, tanto en el país y también si nos pudieras hablar del ámbito latinoamericano? Bueno, sí. Siguiendo un poco la idea de Óscar,
tenemos que comprender que todo esto del combate a la corrupción parece ser algo nuevo. No es nuevo el fenómeno de la corrupción, como lo dijo Oscar, sino lo que es nuevo es el énfasis y la importancia y la relevancia que parece tener este tipo de, digamos, reacciones que debe de tener el Estado y la sociedad ante la corrupción como un fenómeno criminal, ¿no? Entonces la criminalización, lo que él ha hablado, la criminalización de los actos de corrupción, parecen ahora estar ligados a un discurso político que es bastante, digamos, nuevo si lo tomamos en cuenta de que no se hablaba de esto con esa, digamos, con ese énfasis, con esa fuerza hace algunas décadas atrás. Por lo tanto, estas son, digamos que han habido expresiones jurídicas en el ordenamiento jurídico que responden a esta exigencia de transparencia, como lo mencionaba Oscar, esta exigencia que a veces viene impuesta por organismos internacionales a estos países de democracias jóvenes, sobre los cuales existían estos problemas estructurales, ¿no? como el hecho de la corruptela, el compadrazgo, el nepotismo, etcétera. Entonces tenemos problemas estructurales, tenemos nuevas democracias que entonces para avanzar y para ser reconocidas en el ámbito internacional como países que están entrando en la democracia, pues deben dar garantías, y esto lo hace a través de la creación de leyes, de legislación que ataca directamente o que tienen como finalidad punir, digamos, sobre todo punir a estas personas que son encontradas como culpables o responsables de estos delitos de corrupción. Esto es importante porque cuando el sistema de justicia debe ser promovido, debe ser iniciado, debe ser, digamos así, el motor del sistema de justicia, pues será en este caso la Fiscalía, ¿no? Entonces tenemos varios actores del sistema de justicia que estarán involucrados en la investigación, en la promoción de la investigación, en la coadyuvación de la investigación, como es la policía, y con en este caso el juzgamiento de estos delitos, que serán, pues claro, el órgano judicial. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, tenemos que todo un sistema que en este momento se adecúa a la aplicación de estas leyes que son ahora importantes para poder controlar la corrupción. Lidia, desde tu análisis, ¿ha habido una instrumentalización de la figura combate a la corrupción con fines políticos? Bueno, precisamente así como tú lo has dicho, la palabra combate ya lleva implícita la idea de que estamos en una lucha, ¿no? Que tenemos un adversario, es una idea de antagónicos. Esto también tiene a la base, digamos así, una base moralista, en la cual yo hago una relación dicotómica entre los buenos y los malos, ¿no? Nosotros los buenos, que no somos corruptos, los malos, que son los corruptos. Y entonces obliga a la población a ponerse de un lado u otro, ¿no? A tomar partido, a tomar un lugar y decir, bueno, yo estoy del lado de aquellos que somos los buenos y aquellos que son corruptos, o aquellos grupos que se dedican a actividades dubitosas, ¿no? De que, en este caso, que puedan dar indicios de que se está llevando a cabo un tipo de corrupción, pues se vuelven como los sospechosos y los enemigos, y hay una desconfianza. Normalmente esto es la clase política. Este tipo de retórica y de discurso se utiliza no en el ámbito privado, sino, como lo hemos dicho, más en el ámbito político. Y al hacerse así, pues entonces tenemos que, como lo dijo Oscar antes, la corrupción tiene diferentes fases, pero la que más ha sido, digamos así, explotada por el discurso y en este caso por ciertos discursos que pretenden crear este antagonismo político y antagonismo social, pues es precisamente en contra de personas que han estado controlando la cosa pública durante digamos, en el gobierno. Entonces se instrumentaliza en ese sentido, digamos que se utiliza este moralismo, y entonces se utiliza que el corrupto es aquel profesional del derecho que de alguna manera no puede dar garantías de transparencia total. En ese ámbito, y siguiendo la línea de Lidia, Oscar, yo quisiera que nos hablaras un poco del caso más sonado, que este momento es el expresidente de Arena,
Elías Antonio Saca. ¿Cuál es tu análisis, el papel que ha jugado la Fiscalía, el papel que también han tenido los medios y en la información pública que hemos podido leer, Elías Antonio Saca ha sido juzgado por 10 años, mientras que Pablo Gómez, que era el contador de Casa Presidencial, se le ha condenado a 16 años en la sentencia que se ha conocido, ¿verdad? ¿Cómo analizas desde este punto de vista la aplicación de la justicia? Pues bueno, yo en ese sentido coincido con Lidia y quizás hay que verlo desde un punto de vista más geopolítico, trascender un poco más allá de El Salvador. Vemos que efectivamente hay una corriente que a través de los órganos judiciales, los poderes judiciales o los ministerios públicos, en el caso de la Fiscalía, se ha venido instrumentalizando la persecución política de cara a los gobiernos de corte progresista. Eso creo que es importante decirlo porque en algún momento se habló de un plan cóndor judicial. Un plan cóndor judicial que es aniquilar a los gobiernos de corte progresista por medio de la instrumentalización de la justicia o de los organismos encargados de las acusaciones penales. A mí me preocupa esto de gran manera porque lo vemos como un sinónimo, como un síndrome no aislado, sino que repetitivo. Vemos un caso de Rafael Correa en Ecuador, a quien se le imputa un delito que para su comisión es requisito un estado de guerra, que es el delito actos contra la patria, o sea, y Ecuador no está en guerra con nadie, pero bueno, así la fiscalía de por allá. Acá vemos una fiscalía que yo lo he venido diciendo muy someramente, pero hay que estarlo recalcando, es una fiscalía muy mediática y que no produce o no da el resultado que la población en general espera, ¿no? Muy bien lo señalas tú en que en un caso donde el expresidente del partido Arena y que luego fue fundador de Gana, estuvo vinculado y que él aparentemente obtiene la mayor cantidad de lucro, pues vemos que el que termina con la condena más grande es el empleado público que fue instrumentalizado, que acataba órdenes y que simplemente por cuidar su trabajo hacía lo que se le decían y posiblemente no se haya lucrado de alguna forma del delito confesado por el expresidente. En relación al delito o el acto de confesión, mira, acá yo creo que una de las deficiencias más grandes que tiene el Ministerio Público es estar sustentando las investigaciones en criteriados, porque, bueno, la figura del criteriado no es nueva, es una figura que proviene del derecho anglosajón y es aquel que prácticamente a efecto de obtener una menor culpabilidad, confiesa un delito, señala a otros responsables, es decir, me exonero de culpa diciendo que quienes actuaban eran otros. Resulta un poco irresponsable cuando vemos que la mayoría de bienes que aparentemente se imputan obtenidos por el enriquecimiento ilícito no están en manos de ese empleado, sino que están en manos del expresidente de la República, ¿no? Y resulta todavía más controversial las declaraciones del fiscal cuando dice que no puede perseguir a aquellos testaferros o las personas que prestaron el nombre para albergar esos bienes obtenidos con fondos ilícitos, sino que está enfocado en otras investigaciones, ¿no? A mí me dio un poco de risa cuando el fiscal dice que no se puede perseguir a las instituciones o las fundaciones que recibían esos dineros, que son la Fundación Rodríguez Port y otra que no recuerdo, que ni siquiera estaba inscrita como en el registro de asociaciones y organizaciones con fines de lucro, porque son personas jurídicas. Pero bueno, acá no estamos hablando de imponer penas, acá estamos hablando de recuperar los fondos públicos que terminaron en manos privadas, y esa excusa de que son personas jurídicas, bueno, a mí no me cuadra que un abogado esté hablando de esa forma, ¿no?
A ver, se habla de este tema de criteriados, ya lo decía, pero también en el caso del expresidente Funes, por ejemplo, la Fiscalía General de la República habla de testaferros, el uso de personas para, ¿cómo se llama?, para atribuirle delitos a una persona. En el ámbito judicial, en el ámbito jurídico, ¿cuáles son las pruebas que se debe tener, digamos, para sentenciar, para juzgar a alguien, perdón, cómo se establece que realmente un juicio llena los requisitos, más allá de, como decía Oscar, lo mediático, porque hacer mucha alaraca, pero a la hora de la hora no tener pruebas contundentes, como que ustedes como juristas saben que eso es una situación algo complicada, que puede ser insostenible, ¿o no? Sí, así es. Concuerdo con todo lo que ha dicho Oscar y con lo que tú has mencionado también. Lo que sucede acá es que existe, digamos, una discrecionalidad del juez para poder valorar la prueba, ¿no? Es cierto que los criteriados han sido admitidos y han sido reconocidos por nuestro Código Procesal Penal desde hace mucho tiempo y se han utilizado también desde hace mucho tiempo por la Fiscalía, pero no es que el criteriado sea una prueba, digamos, en sí misma insostenible. El problema es que ella es complementaria, debería ser complementaria de una prueba objetiva. En este caso, los delitos de corrupción son delitos complejos, es decir, delitos que, en los cuales intervienen muchas personas, como bien lo ha dicho Oscar, están los que se benefician del acto, están aquellos que se benefician de manera directa o indirecta del delito de corrupción. Hay personas también que coadyuvan, como en este caso, en el caso Saca, la persona que no era la que tomaba la decisión, no tuvo exactamente ningún beneficio directo del acto, pero era la persona que actuaba y que realizaba y que facilitaba la comisión del delito. Entonces, tenemos diferentes tipos de responsabilidad, una cantidad diferente de personas, por lo tanto, este tipo de delitos, al ser así complejos, es evidente que no es fácil para la Fiscalía recoger y tener los peritos, el peritaje que les permita tener la cantidad, digamos así, o la prueba, una prueba lo suficientemente objetiva para demostrar de dónde va el dinero, a qué lugar pasa, cómo se transforma. Hay que tener conocimiento de finanzas públicas, hay que tener conocimiento de contabilidad, hay que tener muchos conocimientos, digamos, específicos que probablemente muchas veces complican a la Fiscalía, porque estos casos, al ser casos, digamos, que tienen el ojo público encima, también se necesitan resultados rápidos. Entonces, por lo tanto, se echa mano, digamos, de este tipo de testigos, que en realidad no son testigos, que son testimonios, como le he dicho, de coadyuvantes, de cohechores, de criminales confesos, que eso es lo que realmente es la figura del criteriado, que es precisamente eso, es un criminal confeso. Entonces, ¿qué clase de honestidad podemos darle, digamos, podemos esperar del testimonio de una persona que tiene un interés directo en librarse de una condena o de que se le reduzca, apuntando, ¿no?, como responsable a otra persona? Esa es, digamos, la prueba más débil de todas, y esa es la que muchas veces termina sosteniendo el criterio del juez para condenar. Y de hecho, en el caso, por ejemplo, en el caso Saca, vemos también cómo los jueces pasan, digamos, por encima del principio más básico, que es la proporcionalidad. En este caso, una persona que cometió, digamos, que tuvo la menor responsabilidad y que se benefició lo menos o nada del cometimiento del ilícito, termina siendo la persona que obtiene la pena más alta. Esto, exacto, esto obviamente, a la luz de cualquier persona, no solamente del ciudadano común, es injusto, porque no es proporcional. Entonces, tenemos que entender que sí, en estos casos, la cuestión jurídica, digamos, el uso de principios, el uso de ha empezado a debilitarse en pro, digamos, de un punitivismo, digámoslo así. Los principios rígidos, el uso de métodos
digamos, el uso de la garantía, digamos así, de que se cumplan la mayoría de los principios procesales que están protegidos por nuestra Constitución, como la presunción de inocencia, como el principio de proporcionalidad, etcétera. Hay muchos principios procesales que están para eso, precisamente para que sea realmente comprobada la responsabilidad penal y que no exista ninguna duda. Entonces, el proceso judicial está para llegar a la verdad judicial, ¿no? Lo más cercanamente posible y no para punir, pero hay una exaltación del punitivismo. Tenemos que perseguir, tenemos que luchar y no importa la forma en la que nos lleguemos a encontrar a este posible, digamos, en este caso el presunto responsable, pero debemos castigar, ¿no? Debemos castigar a toda costa. Entonces se apela digamos, a eso y los ciudadanos y la sociedad, pues entonces empieza a ser un poco más laxa también y ya no hace un escrutinio tan fuerte del juez y dice, no, ¿cómo puede ser que el juez esté pasando por la presunción de inocencia? Pero bueno, por muchas personas dicen, pero claro, es que alguien tiene que pagar por esto, no puede quedar impune. Entonces empezamos a pasar por encima de las garantías, por el Estado de Derecho mismo. Vamos a quedarnos hasta aquí. Al volver, queremos preguntarle a Óscar también otros casos que han quedado pues, en la impunidad, en donde ha habido también pruebas con expresidentes, pero a la fecha no se ha avanzado en esos temas. Ya regresamos, no nos cambien. Bueno, aquí estamos tras cámara discutiendo algunos puntos y quedábamos en el segmento anterior de que hay otros casos, por ejemplo, el expresidente Francisco Flores, que confesó que había recibido dinero de Taiwán, que fue a parar al partido Arena. Por ejemplo, otros casos que han quedado en la impunidad, todo lo que presentó cuando recién llegó el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, de casos de corrupción, que presentaron folios y folios de casos documentados y otros. Entonces, ¿qué pasa, Óscar, cuando en unos casos hay mucha prensa, mucho medio y al final no hay una comprobación así real? Pero en estos, que si hay pruebas, que si hay confesiones, no avanzan. Acá estamos prácticamente frente a las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, hay una mal llamada sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, exigiendo una pronta elección de magistrados de corte, pero por otro lado, nadie está reclamando a una fiscalía que no investiga denuncias que cronológicamente ya tienen mucho tiempo de estar archivadas, ¿no? Imagínate tú desde cuando estaba de ministro de Trabajo el señor Humberto Centeno, que presentó los primeros casos. Luego vemos al exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, presentando casos. Vemos a una ministra de Salud, Violeta Mengíbar, presentando los casos de los hospitales que nunca aparecieron los fondos. Pareciera ser que como eso no está en la agenda mediática, no hay mayor preocupación por seguir con esas investigaciones. Dejemos que la gente las olvide, que las archivamos, que prescriban. Y bueno, ahí no hablamos de la mano fuerte de la justicia, o como dice, hay que perseguir la piñata, porque esa es una frase que está ocupando, pero pareciera ser que la piñata tiene colores, y cuando esos colores son afines a los míos, no los voy a buscar, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer una autocrítica por parte del Ministerio Público sobre qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal, ¿no? Sí, efectivamente, en relación a otras investigaciones, en el caso del expresidente del Partido Arena también, ¿verdad? Porque fue presidente también del Partido Arena y de la República, el señor Francisco Flores,
efectivamente, en derecho penal, cuando el imputado fallece, hay una extinción de la responsabilidad penal, mas no así de la responsabilidad civil, la cual todavía es perseguible y recuperable de cara a obtener los fondos del Estado, porque eran fondos del Estado, se hablaba de unas donaciones de Taiwán, que esas sí se comprobaran, a diferencia de otras que el fiscal anda diciendo que las anda buscando. Yo creo que debería de ceñirse a un orden de tiempos, ¿verdad? Y dedicarse mejor a buscar los fondos de Taiwán, que sí efectivamente Taiwán reconoce en una correspondencia oficial que venían destinados para el Estado de El Salvador, no para particulares, ¿verdad? Terminó en manos de particulares, y eso es un ilícito, ¿no? Porque estás hablando de patrimonio del Estado que nunca ingresó a las arcas del mismo, sino que se desvía y nuevamente agarra una ruta extraña que lo denuncian a través del ROS, ¿verdad? Que es una alerta internacional de transacciones de origen cuestionable, ¿no? Y que al final efectivamente dicen, bueno, falleció, la investigación penal termina ahí. Yo creo que no. Yo creo que hay una deuda por parte del Ministerio Público con la sociedad salvadoreña de seguir investigando, de ver cuánto dinero fue a parar y a manos de quién, ¿no? Porque pareciera ser que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, nos vamos a quedar con lo mediático. Y nuevamente aquí es lo que tú decías, María Teresa, la instrumentalización de la justicia, pero en contubernio con algunos medios de comunicación, específicamente con el monopolio de medios de comunicación, porque estamos hablando de que se nos crea una realidad única, y en esa realidad única, como muy bien lo decía la doctora, hay buenos, hay malos, y los malos son simplemente los que están en contra de mí o no piensan como yo, y en una democracia eso no es tolerable, doctora. A ver, Lidia, la judicialización de la política y la politización de la justicia en América Latina son una crítica social que ha sido recurrente. Esto podemos leerlo a través de la red, ahora hay tanto periódico digital, sobre todo de México, de Argentina, de Venezuela. ¿Cuál es su opinión de cómo se está desarrollando este fenómeno de judicializar la política y politizar la justicia en nuestra región? Vemos los casos de Brasil, los casos de Argentina, los casos, también de Honduras, antes Ecuador. ¿Qué está pasando con este tema? Bueno, primero un poco esclarecer los conceptos, ¿no? Judicialización de la política es llevar a sede judicial la decisión sobre asuntos de tipo político que usualmente se debatían y se decidían en sede política, en este caso, pues usualmente en los congresos, asambleas legislativas, etcétera, o la definición de políticas públicas en el caso de la administración pública, el Ejecutivo, pues que también es una decisión de hasta cierto punto de discrecionalidad administrativa y con componentes políticos. Entonces, esto antes estaba muy definido, digamos, estaba definido quién era, quién lo decidía. Ahora, con este fenómeno de la judicialización de la política, pues tenemos formas, se ha creado todo un sistema, un ordenamiento mediante el cual la mayoría de las decisiones están siendo tomadas no por estos entes que antes la tomaban, como lo dije, no por los políticos, no por los administradores, sino en este caso por los jueces. Es decir, se lleva a sede judicial y son decididas ahí bajo muchas veces con el pretexto de que se encuentran vulnerados derechos, etcétera, o principios, en este caso constitucionales, como lo hemos podido ver acá muy claramente en la gestión de estos 9 años de la Sala de lo Constitucional que acaba de terminar hace poco sus funciones. Entonces, la judicialización de la política es eso. La politización, en este caso de la justicia o de las cortes, es la utilización política, es la instrumentalización de estos entes, ya sea como lo dijo bien Oscar, del Ministerio Público, de la policía, de los juzgados, de todos, desde un juzgado ordinario, apelaciones, hasta llegar a Corte Suprema o Sala de lo Constitucional, en nuestro caso,
pues de precisamente que están siendo utilizadas a favor de ciertos intereses, en este caso políticamente, de intereses políticos muy claros, antagónicos a aquellos que son perseguidos, como lo dijo Oscar, una persecución que ha sido denominada por algunos como el llamado lawfare, ¿no? Utilizar o sea, el derecho como un arma contra el enemigo, ¿no? Como si se tratase de una guerra, solo que en este caso utilizo medios mucho más sofisticados, en este caso el derecho mismo, el sistema y el ordenamiento jurídico y el sistema de justicia, para yo eliminar a mi contendiente, eliminar o neutralizar a mi enemigo político. Entonces, esto es lo que sería la politización de las Cortes o del sistema de justicia. Esto se ha dado, como ya ustedes dos lo han mencionado, viene dándose como una oleada, es una estrategia conservadora, digamos, de la derecha conservadora que regresa al poder luego de que ha habido un cambio de gobiernos y que los gobiernos progresistas que habían estado antes en el poder en estos países, como hemos dicho Ecuador, como hemos dicho Brasil y en Argentina, pues ahora estos son sujetos, las personas, sobre todo las grandes figuras que tienen, mucha popularidad y muchas posibilidades de ser reelegidos, que tienen muchas posibilidades de continuar en el poder, son aquellas que están siendo perseguidas. En el caso, la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, en este caso el expresidente Correa de Ecuador, y entonces vemos que son figuras, el expresidente Lula, el caso de Lula es emblemático, entonces podemos darnos cuenta que mientras más populares son estas personas y más posibilidades tienen de volver al poder mediante, digamos así, el sistema electoral normal, digamos, como en situaciones que lo permite el sistema electoral democrático, en este momento es que se acciona la idea de que la corrupción, en el combate a la corrupción, serán perseguidas estas personas porque, y así, una vez se les persigue, una vez se les tacha, pues quedan fuera del juego político electoral. Entonces, una manera de sacarlos y de no dejar que su popularidad y esa posibilidad de volver a llegar al poder pues sea posible. Entonces se neutraliza de esa manera al adversario político. Muy bien, tenemos internautas aquí siguiendo en Facebook Live la transmisión. Héctor Pérez saluda a Gente B, felicita el trabajo periodístico y a los invitados. Rosa Contreras, Eunice Payés, Romeo Merino, Fran Ventura. ¿Querías agregar algo a propósito de lo que estamos hablando, Oscar, de todo este tema de la judicialización? Pues prácticamente, como lo decía Lidia, la judicialización tiene como fin, o la politización de la justicia tiene como fin el aniquilamiento de mi enemigo, mi contrincante político, y obviamente, insisto, esto va en consonancia con una agenda mediática preelaborada para crear una realidad única en la población y digan, efectivamente es culpable, sin que haya sido declarado culpable por ningún juez, ¿no? Y esto no es nuevo, este día se ha decretado una medida de cárcel preventiva para la expresidenta de Argentina, ¿no? Una acción censurable porque, recordemos, en materia de derechos humanos, el Pacto de San José te implica que la detención es una excepción por regla general. Y si tenemos enfrente líderes y lideresas de países y movimientos sociales, ¿cómo es que tiene un juez la solvencia para decir que esta persona se va a sustraer del accionar de la justicia? El ejemplo más claro sucede acá en El Salvador, ¿no? A mí me parece que lo de la ex primera dama, la doctora y colega Wanda Piñato, es para mí lo más grave que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Una persona que está con una enfermedad de un carcinoma que está documentado y que efectivamente el Ministerio Público no pide la detención, el juez dice que él de oficio la decreta
porque ella puede en un periculum in mora sustraerse del accionar de la justicia y puede quizás valoró que porque era de origen brasileño, no lo sé, ella está prácticamente en funciones todavía, no ha sido separada de su cargo ni espero que lo sea. Así que realmente vemos cómo la justicia es utilizada para cumplir con fines, y lo más grave es que vemos a jueces que se van formando criterios personales, van actuando alejados de derecho y toman parte en los juicios. Yo creo que eso es grave. Yo creo que el llamado también es a los jueces, ¿no? A que por la carrera judicial que ellos ostentan deben de mantenerse siempre imparciales, no tomar cartas en el asunto y tratarse de mantenerse lo más aséptico de la prensa, de los medios e incluso de las opiniones de ciertos analistas que sin ser abogados piden la condena y acusan de culpables o tachan de culpables a alguien que todavía no hay una sentencia que así lo demuestre, ¿no? Pero ¿Qué bueno. está pasando en esto, Lidia? Es que las escuelas de formación de personas en jurisprudencia están fallando, es que siguen ejemplos erróneos. ¿Qué pasa con Mire que usted es catedrática. el accionar de los jueces? Bueno, Eso más, es Y de esto que estamos hablando. más allá que un problema de enseñanza del derecho, este es un problema, digamos así, de élites, no es un problema sociológico, tenemos que ver el sustrato sociológico. Los jueces pertenecen, digámoslo así, a una élite y los jueces con mucho poder, en este caso, por ejemplo, de jueces de Cortes Supremas, son personas que tienen un privilegio más allá de los, digamos, del común, y es importante que veamos algo. No solamente se trata de quiénes son, es importante saber quiénes son los que están tomando estas decisiones, porque lo que tenemos que tomar en cuenta es que un juez que toma una decisión política debería de ser, por lo tanto, también responsable por esa decisión. Es decir, la idea principal es que los jueces deberían de no inmiscuirse en la política porque realizan un trabajo técnico jurídico. Pero si nosotros como sociedad vamos a esperar o estamos en pro y esperamos que los jueces también hagan parte de este juego político y que lo sean, pues también debería existir un tipo de responsabilidad. El problema es que el órgano judicial está inmunizado bajo la idea de que él debería de ser independiente e imparcial, esperándose que lo sea así, que actúen de esa manera. Pero si no lo hacen, ¿cuál es la responsabilidad que van a tener estos jueces? ¿Quién va a ser quien los va a juzgar? ¿A dónde está el escrutinio? ¿A dónde estamos nosotros? ¿Quién los está investigando? ¿Cuáles son los delitos a los cuales podrían estar cayendo estos jueces que actúan de esta manera? Ese es el problema. Los jueces están actuando, digamos, ellos de una manera impune porque existe, digamos, toda una retórica de que ellos son neutros, que son neutrales, que no tienen ninguna afinidad política, cuando en realidad tal vez sí lo están, pero el problema no fuera la afinidad política. En realidad ese no es el problema. El problema es cómo es que yo tomo una decisión y cuáles son los efectos que estos tengan. Y si esos efectos van a ser efectos sociales y políticos, pues yo tengo que ser también responsable, así como lo son los otros órganos del Estado que toman decisiones políticas. Así sabemos que pues, un diputado o los diputados que no toman decisiones correctas, pues van perdiendo popularidad y no serán votados en las próximas elecciones. Mismo así también una gestión mal hecha, una mala administración del Ejecutivo, pues sabemos que no será votada en elecciones, en las elecciones siguientes. Pero ¿quién está entonces, digamos, controlando a estos controladores de los demás poderes? ¿Quién está por detrás? ¿A dónde está la sociedad? Pues parte de ese control debería ser realizado por la misma academia, por la misma comunidad jurídica, debería ser realizado por los ciudadanos en general, y ese tipo de debates deberían de ser mucho más comunes. Y, sobre todo, debería existir una seriedad respecto a
el control que tiene que hacer, por ejemplo, un Consejo Nacional de la Judicatura, un órgano independiente que también investigue a los jueces, porque también los jueces, como cualquier otra persona, como lo que hemos hablado acá, no solo los políticos son corruptos, no solo aquellos que están cerca de la cosa pública gestionándola son corruptos, sino que muchas veces también los jueces. Entonces no podemos ser inocentes en pensar de que los jueces son santos y que no, ellos tampoco son santos y asépticos, y que no también deberían de ser responsables también por actos de arbitrarios, por actos que van más allá y que rompen en sí mismo con lo que se espera de un Estado de Derecho y de este mantenimiento de las garantías constitucionales. Me voy a quedar aquí, tengo que ir a pausa. Al volver, creo que Oscar quiere opinar todavía al respecto, y también quiero hablar de cómo es el tema de la evasión y elusión fiscal, que es un acto también de corrupción, que se debiera hacer, como es un tema que viene también de hace muchos años y que de alguna manera la sociedad reclama que eso se separe, ¿verdad? Se quite. Pero esto será al volver, no nos cambie. Bueno, Oscar, también hay este tema de la elusión y evasión fiscal, y que es una forma de corrupción, que ya también hay antecedentes, no sé si hace 4 años, 3 años, que se publicó una lista de evasores que fue prohibida por la Corte Suprema de Justicia anterior, por la Sala de lo Constitucional de la Corte. Entonces, ¿qué se puede hacer en el país para también tomar este tema como un tema que se resuelva rápidamente, pues? Me escribían por acá y me decía un amigo que me está sintonizando, di algo polémico. Bueno, no es que estos temas sean polémicos, sino que acá hay una cuestión. Se habla de corrupción, pero no se habla que para que exista corrupción debe haber un corruptor. Y es un binomio inseparable, ¿no? Entonces, vemos que nos dicen, bueno, la embajadora de Estados Unidos nos está solicitando más leyes y mayor lucha contra la corrupción. Sí, pero que la señora Jean Mains, ¿por qué no explica que en su país este tipo de delitos son delitos federales, ¿no? No prescriben, se investigan directamente por el FBI y no se tratan como que si fueran delitos ordinarios. Acá necesitamos no solamente tecnificar y dotar de más recursos a la Fiscalía, porque es lo que han venido diciendo, no hay dinero, no hay recursos, no. Necesitamos también mejorar las leyes, ¿no? Acá hay una propuesta que creo que lo ha metido recientemente uno de los grupos parlamentarios, de que la no prescripción de este tipo de delitos, y pareciera ser que es más fácil decir quién es culpable porque aparece en el diario, pero se defiende a aquel que aparece en la lista del Ministerio de Hacienda como evasor, ¿no? O como que tiene una causa pendiente. ¿Por qué no ocupamos la misma metodología? Los medios de comunicación, ¿por qué no señalan también con esa misma dureza a aquellos que están señalados como deudores del fisco, y no que empiezan a decir que únicamente los funcionarios públicos son los dueños o los titulares de la corrupción, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que al final acá debería ser un corte más equitativo por parte del tratamiento que dan los medios de comunicación a este tema de la corrupción. Y si vamos a luchar contra la corrupción, luchemos de manera integral. No persigamos nada más el último eslabón de la cadena. Acá puede decirse que hay funcionarios que efectivamente cometieron actos de corrupción, pero no se busca ni se establecen los nombres de las sociedades mercantiles que ellos beneficiaron con contrataciones indebidas, con adjudicaciones
adjudicaciones de proyectos y licitaciones. Obviamente detrás de eso pareciera ser que, como dicen, al perro más flaco se le pegan las pulgas, ¿no? Y tristemente el sistema carcelario en Latinoamérica sigue siendo para los más pobres, ¿no? A la cárcel van los pobres, no los ricos. En ese sentido, Los ricos Lidia, van para su casa. ¿qué acciones jurídicas crees tú que debieran tomarse en cuenta para el combate a la corrupción en el país? Bueno, yo creo que más que crear más leyes o tener una, por ejemplo, una CICI salvadoreña como lo que sucedió en Guatemala, que tengamos una organización internacional, las personas que nos estén ayudando en este combate a la corrupción, más que tener más leyes, yo creo que esto también es un problema de, primero, cultural, segundo, social. Creo que hay muchos elementos que están por debajo a los cuales le tenemos que dar atención y tenemos que ser muy cautos también, porque como yo lo decía, en este afán de punitivismo y de persecución y de evitar la impunidad, solemos, como lo ha dicho Oscar, ser selectivos. Obviamente hay una selectividad en cuanto a qué tipo de delitos serán los que serán perseguidos, a qué tipo de personas serán nombradas como sospechosas o ya casi, como lo ha dicho Oscar, han sido ya nombradas y ya casi que declaradas culpables y que sin juicio previo por un fiscal, acusaciones, porque una cosa hay que distinguir las acusaciones de tener indicios sobre algo y en este caso, de tener las pruebas suficientes y de decir de que si existe sospecha y de que una persona es un presunto criminal. Pero otra cosa es decir, yo tengo las pruebas, esta persona ha cometido esto y sin el juicio previo, sin haberse realizado toda la valoración de las pruebas y de manera como lo exige nuestra Constitución, pues se da este juicio mediático, un juicio mediático y la opinión pública decide, ¿no? Decide quién es culpable y quién no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el combate, con la idea de que debemos combatir la corrupción, porque si nosotros le damos si exaltamos demasiada, si le damos demasiada importancia a esta idea, estamos dejando de ver, como lo dijo Oscar, otro tipo de delitos que son todavía más importantes y que causan más efectos perniciosos a la sociedad. Entonces, creo que con respecto a esto hay que ser muy cautos. Por ejemplo, la ley de extinción de dominio es una ley que tiene por dentro muchas contradicciones, incluso problemas de inconstitucionalidad a su interno y que poco se ha debatido sobre ello. ¿Pero por qué? Precisamente por eso, porque se mira como un arma de combate contra la corrupción. Entonces, por lo tanto, se justifican muchas de sus inconsistencias legales y constitucionales. Entonces, eso sería mi conclusión, es que hay que ser cautos respecto al uso de los medios legales y evitar la selectividad y ser lo más, ajustados a los principios, a los métodos y al respeto de todo aquello que se encuentra en nuestra Constitución y en la idea de Estado democrático de derecho. No debemos flexibilizarlo, ni siquiera por ese afán de acabar con la impunidad, en este caso de los delitos de corrupción. Me pasa por acá que hace 3 años hay un préstamo de $30 millones en la Asamblea Legislativa para el Ministerio de Hacienda. Hay que aprobar una ley del cobro administrativo que le facultaría al Ministerio de Hacienda cobrar a los evasores, pero otros son los casos que hoy pasan a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte y a la Fiscalía. Pero ¿cómo combatir esta evasión fiscal cuando realmente el pueblo trabajador sí declaramos impuestos, todas y todos, porque si no, no hay créditos, si no hay, etcétera? Pero realmente entonces hay una evasión que se está permitiendo de alguna manera de la gente que tiene plata. Bueno, ¿cómo hacer? Ahora ya no
ya no pasan todos los casos a la sala de lo contencioso administrativo. Ha entrado en vigencia una nueva jurisdicción que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ya hay jueces, ya no necesariamente van a ir a la sala, dependerá de los montos, obviamente, pero se espera que resuelvan con mayor celeridad de lo que lo hacía la instancia única, que era en ese entonces la sala. Así que esperemos que esto también tenga un beneficio, digamos, para una mayor celeridad en la justicia. En cuanto a los préstamos, bueno, los préstamos en concreto, ahí lo que hay que trabajar es el tema de la voluntad política, ¿no? Y si estamos viendo que estamos en campaña presidencial y que hay alguna gente o algunos grupos parlamentarios que se unen en coalición y van a firmar y presentan que es su ideal de luchar contra la corrupción, es de pedirles que sean un poco consecuentes con el discurso, ¿no? Y que el discurso que ellos están diciendo lo cumplan, firmen y den los votos para estos préstamos. Y si no, bueno, si no, no están vendiendo nada más que cantos de sirena para la población, ¿no? Bueno, y la población lo sabe. Se me ha acabado el tiempo. Gracias, Lidia. Gracias, Oscar. No, gracias a ti, María Teresa, de verdad. Y la población, me encanta que esté pendiente de Gente Ve. Aquí traemos gente que habla de temas que en otros lugares no se hablan. Y usted que me ve, paga, yo sé, sus impuestos igual que yo, pero hay otros que no los pagan. Así y que deben, y entonces hay que cobrarles. Gracias por su sintonía. Mañana a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista, siempre aquí en Gente Ve.